Ya que mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer. ¿Hay algo que celebrar? Buenas noches, Ana María. ¿Cómo estás, Mabel? Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todo el público de Arequipa. Encantada de estar hoy día en tu programa. Y pues sí, justamente mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer. La mujer, pues, muchas veces no es reconocida, ¿no? Sobre todo las madres, especialmente las amas de casa. Entonces, justamente hoy día se celebró y tuvimos un evento. Estuve participando en el tercer Congreso Regional de Desarrollo de la Mujer, organizado por Corema. Fuimos invitados muchísimas personas, incluso candidatos al Congreso. Me parece que la señora Maribel Ramírez también fue invitada. Lamentablemente no contamos con su asistencia y definitivamente me parece una falta de respeto por parte Bueno, vamos de ella, ¿no? al punto. Su tema de exposición ha sido madre soltera y el proceso de alimentos. Así es. ¿Cuál es la situación de la madre soltera en el país y qué, desde su visión, se puede hacer para legislar en su favor, ¿no? Bueno, como hemos visto y sabemos, pues las madres muchas veces son madre y padre, ¿no? Para los niños. Ellas, la mayoría de ellas en Arequipa se ven abandonadas. Entonces, ¿qué es lo que ellas tienen que hacer frente a un abandono por parte del padre de los hijos? Pues van a un poder judicial a solicitar una administración de justicia, a solicitar que mediante el poder judicial, pues el padre de los hijos cumpla con el proceso de alimentos, ¿no? Muchas veces no se cumple. Es un proceso largo, tedioso y costoso. Legalmente este proceso debe durar 45 días, pero lamentablemente en la vida real son procesos que duran hasta más de un año incluso. No hay una verdadera celeridad de estos procesos. E incluso déjame decirte que muchos abogados no solamente cumplen con solicitar una asignación anticipada, que es una medida cautelar para que mientras dure el proceso estos niños pues puedan tener una pensión digamos de 200 soles, ¿no? A criterio del juez, puesto que ya se acreditó de que hay un entroncamiento familiar. Pero ¿qué pasa con aquellas mujeres que se topan con abogados que no solicitan esta asignación anticipada? Porque vemos procesos en el Poder Judicial que no todos tienen. El juez no puede ir más allá de lo que una parte pide, ¿no? Por principio. Entonces, en ese sentido, mi propuesta para justamente estos procesos y para la mujer arequipeña abandonada es modificar la ley para solicitar que debemos tener un requisito de admisibilidad para admitir y dar trámite a los procesos de alimentos. La obligatoriedad de que todo proceso de alimentos, que toda demanda de alimentos tenga esta solicitud de asignación anticipada para ver de que este niño durante el proceso civil pues tenga asegurado su alimento, su vestido, etcétera. Y otro tema también es muy importante, muchas veces no solamente queda el problema en el tema en la vía civil, a veces se termina un proceso civil y pues el padre igual no cumple con dar la alimento. En realidad ese es un caso muy frecuente, claro, que va al Poder Judicial, gana el juicio, ordena y no lo pasa, no pasa la pensión. ¿Y qué pasa? Pasamos a la vía penal, porque obviamente este señor es denunciado por el delito de omisión de asistencia familiar. Bueno, pero así pase lo que pase en la vía penal, eso no soluciona el problema. Definitivamente. Entonces, esa no es una solución, ir a la vía penal, es para perseguir al padre si es que se hace. Lógica. Mira, pero eso no ayuda a los hijos. Claro. Entonces, ¿cuál es la salida en ese La salida caso, es de que ahí el Estado debe pues tener programas en los cuales permitan a estas personas que ya son sancionadas, penalizadas, que tengan acceso a trabajos a través del Estado que puedan ser remunerados y directamente este monto vaya pues a la barriga del niño, ¿no? A cubrir esta solicitud de alimentos. El año pasado tuvimos una sentencia, porque en realidad todo este tema de omisión de asistencia familiar siempre ha sido impune. El año pasado tuvimos una sentencia en la cual se sancionaba a este señor por un año de pena privativa de libertad efectiva. Claro, se aplaudió mucho de que se penalizó, que por primera vez ocurrió por primera eso, vez en Arequipa, imagínate, ¿no? Pero si vamos al análisis completo,
de que cómo inició este proceso. Se inició pues con un proceso de alimentos y lamentablemente no hay una verdadera conciencia de solucionar de raíz el problema de los alimentos de los niños, ¿no? Y luego llegó a la vía penal y terminó en esto. ¿Pero pasó los alimentos alguna vez? No pasó, porque este hombre ahorita está en la cárcel, tiene desayuno, almuerzo y comida gratis, y este niño sigue pasando pues la falta de alimentos, ¿no? Entonces es un problema y de veras ahí el Estado debería ser un poco más responsable, tener políticas. Incluso te digo que tenemos una ley contra la violencia familiar, tenemos también una ley de igualdad de oportunidades, pero prácticamente son leyes muertas, o sea, son leyes que en la realidad no se cumplen. Tenemos bastantes programas según estas leyes que deben de realizarse, pero en la vida real no hay programas, no hay psicólogos, no hay el equipo profesional que verdaderamente brinde atención a la mujer que sufre maltratos psicológicos, que a veces es mucho peor que el físico. Bueno, a nivel laboral y profesional, ¿cuál es la situación en general según su diagnóstico de la mujer? ¿Hay algo más para hacer? Por ejemplo, en estas fechas se dice siempre, se recuerda o se hace alusión al hecho de que por similar trabajo, normalmente las mujeres perciben remuneraciones menor que si fuera un varón quien lo hace, ¿no? Y la función o el trabajo es la misma. Eso ocurre en la práctica. Según las normas debería haber un principio de equidad en general, así es. Pero parece que tampoco se cumple, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer para lograr una mayor equidad en el plano profesional? Mabel, lamentablemente estamos en una sociedad machista y me atrevo a decir que las mismas mujeres son machistas. Vemos bastantes mujeres que quizás a temprana edad son madres o quizás profesionales que de pronto se dedican a la crianza de los hijos y dejan de ser profesionales, o bueno, las que no tienen, las madres adolescentes, se dedican exclusivamente al cuidado de los hijos. Y van pasando los años, ¿no? Y no se insertan a la sociedad. Y juntamente, asumado eso a una violencia familiar, pues el autoestima de todas estas mujeres es penoso, ¿no? No tienen ellas quizás las ganas, el esfuerzo, o quizás por los maltratos mismos de la pareja, por los problemas mismos y por una situación de bajos, de escasos recursos económicos, pues no pueden ellas ir y afrontar y solicitar un trabajo. Ahora, en el tema laboral, vemos también muchas mujeres profesionales que tratan de aportar al ingreso familiar junto con el esposo, pero se ven muchas veces en situaciones de acoso sexual por parte de sus jefes. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces ellas no hacen la denuncia respectiva, puesto que les da vergüenza. Hemos visto como un 20% de casos de violencia ha incrementado, pero analicemos si ese incremento es porque las mujeres se han decidido a denunciar o si ese incremento es porque ha aumentado los casos de violencia familiar. Entonces son temas delicados que si hay un aumento debe haber una respuesta a ese aumento para pues tener programas de atención, ¿no? En el tema de las comisarías también muchas mujeres se ven quizás intimidadas de contar su situación de abusos, de violencia frente a un hombre. Entonces quizás ahí lo que se podría hacer es implementar y tener mujeres policías que atiendan personalmente a todas estas mujeres que, aparte de ya pasar por una experiencia sexual, de violencia sexual, que es tan horrible recordarlo, volver a ir a la comisaría y a contarlo, ¿no? Incluso pasar el certificado médico legista. Respecto al tema laboral, me parece que incluso se está iniciando, tengo conocimiento que el BIT ha hecho un programa que se llama 10.000 mujeres, que lo tiene a nivel internacional en muchos países como es Brasil, y justamente ahora en el Perú y en Arequipa especialmente hay un programa de becas para todas estas mujeres, madres, jóvenes, que quieren pues realmente tener una microempresa, ¿no? Ser parte de esta actividad económica y el desarrollo de Arequipa. Es por eso que se ha dado este programa, pero me parece que no solamente debe ser por ayuda internacional como es el BID, sino debe ser parte de la política del Estado. Bueno, estamos hablando en general de mujeres que son abusadas o sufren violencia o carecen de recursos económicos para sostener a sus hijos. Bueno, en fin, cuando se habla de la mujer siempre se tiene esa visión paternalista que hay que protegerla. Usted y yo somos mujeres,
trabajamos fuera de casa, seguramente generamos recursos económicos, no estamos en esa situación. Pero eso no quiere decir, ¿no?, que todo esté bien. Usted como profesional, por ejemplo, ¿qué dificultades encuentra en ser mujer en nuestro país actualmente, sin ser, digamos, el grupo más débil? Bueno, definitivamente hay, como te digo, hay una cultura machista y quizás a nosotras las mujeres nos ven como un objeto sexual. En el caso de las madres, yo soy madre, tengo 2 hijos, mi hija de 6 años y mi hijo de 4, quizás muchas veces el hecho de trabajar justamente para que nuestros hijos sean mejores lleva un sacrificio, ¿no? Un sacrificio de quizás dedicarle menos tiempo o tratar de valorar el poco tiempo que nos queda con nuestros hijos para inculcarle valores, para formarlos bien, para estar siempre detrás de su cuidado. Entonces, es una labor pues multiplicable, ¿no? Como vemos, el trabajo de la mujer no es remunerado y simplemente lo hacemos por amor, ¿no? Tenemos que estar pues con nuestros hijos, tenemos que ser madres, tenemos que ser compañeras, tenemos que ser consejeras y tenemos, incluso me atrevo a decir, que las madres peruanas son las mejores economistas. Muchas veces se han vanagloriado como el señor Toledo y PPK de que son las mejores economistas, pero para Ana María Solórzano, especialmente las mejores economistas son las madres que tienen que hacer malabares para hacer alcanzar este poco presupuesto pues, y hacerlo alcanzar en la familia, ¿no? Por ejemplo, no se ha legislado, no existe una legislación para facilitar, más allá de los 3 meses de licencia por gestación que se da, que una mujer sea al mismo tiempo profesional, que trabaje y madre de familia, ¿no? No hay legislación al respecto, no hay cómo apoyar esa labor. ¿Qué es lo que en ese sentido propone su partido? Me parece haber escuchado a Ollanta Humala con una propuesta para las madres, sobre todo las de menos recursos, ¿no? Bueno, tenemos el programa Cuna Más. Es un programa que permite a la mujer trabajadora dejar a sus hijos en instituciones exclusivamente por personal femenino. Como hemos visto, los casos de violación también ha incrementado. Entonces, ¿qué nos salvaguarde, qué nos tranquiliza a nosotros para ir a poder trabajar en forma despreocupante respecto a que nuestros hijos estén en buenas manos, ¿no? Este programa Cuna Más permite a que los infantes de 0 a 3 años puedan permanecer en lugares totalmente gratuitos, con pañales, con una verdadera nutrición y también con una terapia de estimulación temprana.